La diversidad es terriblemente importante, muy muy importante en la democracia, porque si no es Cuba, donde no hay nada de libertad de información. Los periodistas que son independientes están en la cárcel. Hay que tomar eso en cuenta. Yo estuve en Venezuela 3 veces y Chávez está por cerrar y tomar un control total de los medios en Venezuela. Y mucha gente, no sé si son liberales, pero la derecha tiene miedo que eso está pasando en la Argentina. Yo creo que no se puede comparar Venezuela con la Argentina. Que cierren los diarios, me parece. Es más fácil que eso cierre en la Argentina que nos cerremos los diarios. Señores, nos vamos al corte con la mesa criolla. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, hace más o menos 7 años, por decisión de la presidenta Kirchner, se inició una guerra contra el periodismo en la República Argentina. Esa guerra tuvo muchos capítulos que tuvieron distintas expresiones, pero siempre motivados en una visión cerrada de la democracia, una visión autoritaria que planteaba que aquel que no se disciplinara a la voluntad y al pensamiento que propiciara la presidenta era alguien que debía ser combatido, debía ser marginado, debía ser perseguido de distintas maneras por el Estado. En ese contexto, cuando se vota una ley de medios que nosotros planteamos en su momento que tenía un problema central, que era una ley vieja, que había sido pensada y concebida en una visión de la comunicación del siglo XX, sobre todo una Argentina dividida y peleada con una tensión permanente hacia el trabajo del periodismo, en el cual en esa guerra permanentemente se trató de poder dividir entre buenos y malos, entre los que hacían su tarea de una manera u otra, solamente por la óptica de lo político y no por la calidad del trabajo profesional del periodismo, que debe ser siempre independiente y crítico del poder. Esa es su tarea y ese es el sentido que creemos que debe tener en la democracia la tarea del periodismo. En ese marco, el presidente Macri planteó 3 objetivos para nuestra presidencia, como hemos dicho muchas veces: el tema de la pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a los argentinos. Unir a los argentinos tiene que ver con 2 cuestiones centrales del anuncio que queremos hacer hoy. Por un lado, hoy, por decisión del presidente Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo. El último minuto personal es para expresar mi desencanto, mi decepción por lo que ha pasado con Roberto Navarro. Hoy charlamos largamente a través de la radio, Facebook, pero nada he dicho aquí llevado por la vorágine de la información. Es muy triste y está muy en juego cada día más la democracia. Si las voces que difieren en su análisis de los más poderosos, los más hegemónicos, se apagan, estamos verdaderamente en problemas, y esta es una etapa tremenda en la Argentina para que falte la voz de Roberto Navarro, al que le envío naturalmente mi saludo, mi abrazo, más allá de los elementos que hacen a las controversias, porque uno puede escuchar estando en la empresa también las explicaciones que se puedan dar aquí. Y yo he charlado largamente con Roberto Navarro, pero lo importante es que no lo vamos a tener esta noche. A mí me daba tanto gusto anunciar los 2 tanques periodísticos de estos 2 hombres que tanto han hecho en estos años últimos por el periodismo y para que ustedes sepan la verdad. Gustavo Silvestre con Minuto 1 y después ese gusto de la llegada también de Roberto Navarro. Les digo que estoy en un día en el que pocas ganas he tenido de hablar, por cierto. Así que todo cuanto puedo hacer de momento es mandarle ese abrazo a Roberto. Gustavo. Buenas noches, por supuesto me sumo también, aprovechamos el pase, aprovechamos para hablar y para mandarle el saludo solidario a Roberto Navarro, con quien hemos compartido estos espacios. Anoche lo decía yo, justamente como usted lo indica, más allá de las posturas de cada uno, pero el abrazo solidario para Roberto, con quien hemos compartido los 3 aquí realmente y que hemos conformado
como pocas veces también se ha visto, ¿no? Con usted, con Roberto, conmigo, tres personas con las que nos llevamos muy bien, nos llevamos con el caso usted, y bueno, actuando permanentemente en forma mancomunada. Se pierde, ¿no? una voz demasiado importante y no puedo menos que lamentarlo en nombre justamente de la gente. Gracias, Así es. Gustavo. A Buen usted, programa. a usted también, ¿eh? Gracias, Víctor Hugo. Señores y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Bueno, es un gustazo, un honor tener aquí en Ronda de Editores a Robert Cox, exdirector del Buenos Aires Herald, un periodista enorme al que además nuestra democracia le debe mucho por su valiente trabajo en la época de la dictadura. Así que un gustazo, Bob, tenerte acá esta noche, de verdad. Bueno, gracias. No. Bob, imagino que habrás vivido con pena el cierre reciente, ¿no?, del Buenos Aires Herald. Suerte. ¿Y el periodismo actual, Bob? ¿Cómo ves el periodismo actual? ¿Qué pasa? Arriba de todo. Que primero, o sea, que lo que te preocupa que ves del periodismo acá es que hay mayoritariamente primero una identificación ideológica. Exacto. Y después viene el periodismo. Y yo creo que en Argentina los periodistas todos tienen que identificar con derechos humanos. Y eso no cambió, digamos, con el gobierno de Macri. No es que hubo un cambio en ese sesgo del periodismo. Yo creo que el gobierno de Macri no ha dado bastante importancia a los derechos humanos. Creo que en Argentina los periodistas todos tienen que identificar con derechos humanos. Y eso no cambió, digamos, con el gobierno de Macri. No es que hubo... Fue muy rápidamente neutralizado por protagonistas. Escribe Andrea Carballo, una directora de cine. Hoy Clarín publicó una nota donde señalan que supuestamente Santiago Maldonado estuvo en una fiesta a finales de julio en el Bolsón. Espantosa, dice. Es mi sorpresa al ver que a quien señala la foto como el supuesto Santiago Maldonado es en realidad el asistente de dirección de la película con quien estuve filmando en el Bolsón en marzo de este año, y que la foto pertenece a él, a dicho mes, de donde estamos prácticamente todo el equipo de la película. Sobra todo lo que pueda agregar. Clarín miente. Acá la noticia, bueno, y da los elementos que pueden seguirla. Y por su lado, Dieguillo Fernández escribe: hoy el diario Clarín publicó una fotografía señalando, bueno, lo que ya les estoy diciendo, que Clarín miente, que el relato es otro, que los paladines de la República parecen no serlo, que los que dicen sufrir la grieta son los mismos que la crearon y la enganchan a diario. Esto es vergonzoso y me solidarizo profundamente con la familia de Santiago Maldonado, dice quién era el que realmente estaba en esta fotografía. ¿Hasta cuándo pueden mentir? 29 de septiembre. ¿Por qué no invierten un poco de tinta en la invitación para la concentración de mañana en Plaza de Mayo? ¿Por qué están siempre jugando para el otro lado? Siempre en contra de la verdad. No tienen, es un conflicto el que tienen, porque no hay pudor allí donde ellos se desenvuelven. Esto tiene que ver con los medios de comunicación y lo que está pasando. Muchos me preguntan si sé algo, si el canal donde conduzco el programa El Diario se vende. Con toda franqueza yo no sé, uno camina por el canal y hay muchos tipos de rumores, pero pesqué sí un nombre de alguien que compraría el canal, y ojalá que no sea así. Es un señor Terranova que, a propósito de Santiago, entre muchos tuits, me envían este que escribió: las boludeces que dicen, un pibe loco buscando problemas que aún no se sabe dónde está. Pueden haber pasado 100 cosas. Me imagino que una persona así dirigiendo un medio de comunicación para la democracia no va a ser un aporte. Ojalá que no sea lo que ha trascendido y que este no sea el personaje en cuestión. Y si no hay más remedio que vender porque la persecución a la que los someten es atroz, y humanamente lo puedo entender, también se fijen en a quién van a dejar el canal. No por mí, a mí me puede echar la gente que está ahora, la que venga. Yo estoy jugado en ese sentido. Estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de que una persona así, salvo que el tuit sea falso, y no creo, me resulta sumamente peligroso para que tenga tanto poder también. Aunque sea un canal más chico, aunque sea una posibilidad de gravitación muy menor a la de los medios monopólicos. Ya vemos lo que pasa
con los monopolios, con el monopolio. Son oligopolios que al funcionar juntos se convierten en un monopolio de la información en la República Argentina. Y no hay respeto ni siquiera por un mínimo de verdad en el caso de Santiago Maldonado, o en el respeto por la verdad en lo que se refiere a la prisión domiciliaria de Milagro Sala. Espero que mañana muchos, pero muchos, cientos de miles estén nuevamente respaldando a la familia Maldonado en esta convocatoria de Sergio y de Germán, sus hermanos, a nombre de sus padres, de la familia. Porque si esto cae en el olvido, como pretende esta gente, hablando siempre de otro tema, siempre dibujando una situación distinta, estamos muy mal, estamos mal, no se ha tocado fondo, se llegó al colmo, todo lo que ustedes quieran. No obstante, cada día es más peligroso porque cuando uno piensa que llegaron al colmo, hacen esto. El colmo era lo del barrio de los Maldonados, todos iguales. O el colmo era Santiago de compras en Entre Ríos. El colmo era decir, bueno, estaba en Mendoza, después en Osorno, no, lo mató un puestero. Cada una en sí misma era el colmo, era lo insoportable, era el no va más. Uno piensa que aunque sea hasta dentro del diario, se convertía en una especie de revolución diciéndose, entre eso basta, no podemos caer tan bajo. El periodista que escribió esto de ayer se soñó periodista, seguramente fue a pedir trabajo de periodista, habrá hecho cursos y demás porque se siente periodista, porque amaba la profesión, en que nos convierten en el momento en que pisan este diario que nos enferma hora por hora, porque esto ya no es ni siquiera día por día como uno piensa los diarios. Bueno, se me fue un poquito largo para ser un poco redundante los temas, pero me parece que siempre es necesario. Muchas gracias. Clarín, Héctor Mañeto con Macri, Duhalde, Reutemann, de Narváez y Felipe Solá. El grupo Mañeto, el grupo de multimedios de Clarín, es hoy el representante del peronismo conservador en la Argentina. Esto tendría que decirse claramente, esto tendría que reflejarse claramente en las editoriales del diario, esto tendrían que asumirlo los políticos que forman parte de ese entramado, y entonces no habría esta hipocresía de hablar de la libertad de expresión, no habría esta hipocresía de que estos políticos estén en contra de la ley de medios. El proyecto de ley de radiodifusión realmente me parece que es un atentado a la libre expresión y a la prensa libre que necesitamos en Argentina, no tengo ninguna duda. La ley de medios, esta ley termina en un fiasco. Creo que va a un fracaso. ¿Qué piensa de la ley de medios que envió el gobierno y el Congreso? Y a lo mejor estamos copiando un poco a Chávez. Todo de prepo, todo de guapo. ¿Tu opinión de la ley de medios? Es una ley que va a ser un retroceso para nuestra democracia, para nuestra libertad de expresión y para nuestro pluralismo. No habría esta hipocresía de hablar de la libertad de expresión, no habría esta hipocresía de que estos políticos estén en contra de la ley de medios, cuando en realidad lo que están haciendo es sostener intereses económicos, o de que este diario esté en contra del gobierno, cuando en realidad lo que está sosteniendo es un proyecto político que le garantice sus propios intereses económicos, ¿no? El Quinteto de Mañeto, la nueva canción de Barragán. Se ha formado un quinteto que es de Mañeto, el hombre que controla el gran panfleto, el que mira a la gente como pelletos, que al teto al gobierno le quiere ganar. Mañeto les maneja los violines, así como te tira con clarines. Ahora nos tira con Duhalde, Mauricio, el Lole, Francisco y también Solá. La Mega Criolla. Repercusiones de uno de los temas del momento. Visto de los ojeros, quítanos de todo mal. Para exigirte venimos, con fe hasta la rural. Peregrinos con las Ranger, las Pathfinder y las Blazer, las Amaro, las Hilux. Es estupenda, primero por el
el respeto al guayno, diría yo, ¿no? Que suena detrás de todo eso. Y al mismo tiempo, porque uno no encuentra en esa canción ninguna burla, al contrario, muestra una realidad, que tenemos que ser absolutamente torpes, tontos, si fuera de toda consideración, como para no darnos cuenta el retrato de vida que está dando en un tiempo como el de hoy. Eso es. Todo esto que ha conmocionado nuestra humanidad acá en Argentina en estos días, en estas semanas. Barragán lo ha dado con una precisión absoluta y lo felicito de todo corazón. Además lo felicito porque podría haber caído, ¿por qué no? Podría haber caído en una banalidad. Y nada de lo que dice es banalidad. Cada una de las piezas claves que nombra, lo nombra con un criterio justo y una precisión musical impresionante. Muchas gracias. Bien, Barragán. En este momento está Barragán. Le avisamos a Barragán que le vamos a dar el tape de este testimonio. Se lo muestra la vieja. Vos decías no sirva para nada. Ahí tenés. Acá está. Antes de los shows en pantalla gigante. Susana Rinaldi hablando de Barragán. Exacto. Papel prensa. Gravísimas declaraciones sin rebote mediático. Está muy de capa caída, Mañeto. Está de capa caída en los medios. Va a salir un informe donde se va a hablar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por el grupo Clarín. Hoy se ha publicado una carta en el Diario de Tiempo Argentino, escrita por su hermana, por Lidia Papaleo. La carta de Lidia Papaleo en algunos tramos dice: Héctor Mañeto, de Clarín, coloquialmente me aseguró, firme o le costará la vida de su hija y la suya. Ustedes en concreto dicen que Clarín, La Nación y La Razón tenían un plan junto con Videla, Macera y Agosti para apropiarse de la empresa de ustedes. Sí, y el ideólogo de eso es Martínez de Oz. No saquemos la participación civil que hay en todo esto. Y no hubiera sido posible. Venezuela, Colombia y la UNASUR. Por la paz, el secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, mantuvo una reunión con los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Nicolás Maduro, en la que se avanzó en la recomposición de las relaciones bilaterales. Nuevas encuestas. Página 12, por Raúl Colman. Cálculos y posibilidades. Néstor Kirchner tiene una posición dominante en cada escenario, mientras la oposición sigue sin producir liderazgos claros. Intención de voto presidencial, escenario y barómetro. Néstor Kirchner, 36.2%. Mauricio Macri, 22.8%. Ricardo Alfonsín, 21,2%. Escenario OPSM. Néstor Kirchner, 34.6%. Mauricio Macri, 19.5%. Julio Cobos, 11%. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Denuncia contra el segundo de Clarín. Tiempo Argentino. Los increíbles negocios en Corrientes de José Aranda. El segundo de Mañeto. Exclusivo. La represa ilegal del vicepresidente de Clarín. Se va a apropiar de un río para inundar 8.000 hectáreas, la mitad de la superficie de la capital federal, donde plantará arroz en sociedad con Soros. Es la primera privatización de un curso de agua en el país. Otro día de buenas noticias. 1. Washington rendido a los pies de Argentina. ¿Qué, nos volvió a elogiar el gobierno de Obama? No, aunque motivos no le faltan. Nalbandián salió campeón. Sí, señor. Ganó Nalbandián.
desde Washington para este 11º título de David Nalbandian. 2. Día del Niño. Infobae. Las ventas por el Día del Niño aumentaron 20%. Ese fue el incremento respecto al año pasado en la compra de juguetes y demás artículos para el día tan esperado por los más chicos. 3. Cumpleaños de Cecilia Roth. El homenaje de Fútbol para Todos. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. 9. 678. El programa que llenó de contenido aquello de quitarse los miedos, sacarlos afuera. Lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajás 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigue siendo el mismo idioma. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Multiplicar. De carnaval se metió por el bolsillo un cielito bravo y 678 por la televisión pública en el tiempo bueno y nuevo. ¡Vamos todavía! Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Me alegro. Hoy está para compartir el programa con nosotros el señor Eduardo Aliberti, periodista. Hola, Eduardo. Hola. ¿Cómo te va? Bienvenido, También está con nosotros una vez más el filósofo y escritor, el señor Ricardo Foster. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola. Nos acompaña también en el programa del día de hoy el periodista y ex director del Buenos Aires Herald durante la época del proceso, el señor Robert Cox. Hola, Robert. Gracias. Bienvenido, Muy bien, arrancamos con el primer tema. Tiene que ver con las repercusiones que siguen habiendo, sobre todo en los diarios del fin de semana, después de la reunión que tuvo Mañeto con los líderes del peronismo disidente. Vamos a ver la nota y la discutimos. La reunión de Mañeto con la derecha opositora. Miradas al sur. El CEO de Clarín arma el equipo. Mañeto, el gran DT. Pocos días antes del inicio de la apertura 2010, que comenzó anteayer, Héctor Mañeto se adelantó con la formación de su equipo para las presidenciales de 2011. El CEO de Clarín se jacta de que su trabajo es poner y sacar presidentes. Encuentro que mantuvo el CEO del diario Clarín, Héctor Mañeto, con Macri, Duhalde, Reutemann, de Narváez y Felipe Solá. Hubo 2 reuniones. En una, la UIA, la Unión Industrial Argentina, recibe a la Asociación Empresaria Argentina. A esa reunión de empresarios se le sumó otra, pero un poco más tarde, un poco más oscura, una noche, donde llegan estos 5 señores del peronismo disidente, todos con aspiraciones presidenciales. Llegan al departamento particular, a la casa de Héctor Mañeto, donde tienen una reunión y se conoce a través de la publicación
En el diario La Nación y en el diario Ámbito Financiero. Clarín no dice nada. La Nación. Primera cita del PJ disidente con Macri. El anfitrión del encuentro fue Héctor Mañeto, CEO del Grupo Clarín. Ámbito Financiero. Entonadas críticas del kirchnerismo al peronismo federal por la cena en la casa de Héctor Mañeto. En el diario La Nación y en el diario Ámbito Financiero. Clarín no dice nada. Clarín no solo le baja mucho el tono a la reunión de los industriales, que La Nación lleva en tapa y Ámbito lleva en tapa, sino tampoco dice, como bien cuenta el periodista de La Nación, que la voz más dura en contra del gobierno fue la de Héctor Mañeto. Yo estoy asustado, no tanto con Mañeto, sino con la lectura del poder inconmensurable que ha demostrado este hombre en apenas 2 días. Dando la cara o desde las sombras, Mañeto ha demostrado que maneja a la mayoría de los empresarios de la AEA, a la mayoría de los industriales de la UIA y a la mayoría de los políticos presidenciables del país. Dicen que el propósito de Mañeto es que definan quién será el candidato, que está harto el hombre de apoyar a uno y a otro y gastar pólvora en chimango. Pónganse de acuerdo. ¿Qué dicen las entidades periodísticas? Espero algún comunicado. Suelen preocuparse por las libertades del gremio. ¿Qué dicen los políticos que no estuvieron allí? ¿Están molestos por la reunión o molestos porque no fueron invitados todavía? ¿Cuántos más irán a la casa de Mañeto a recibir las instrucciones que políticamente parecen necesarias para este momento? Los puede a todos, es demasiado. A mí me da mucho miedo una clase política o dirigentes políticos que se subordinan tanto a las corporaciones. Cada vez que hubo gobiernos subordinados a las corporaciones, a los argentinos, a los trabajadores, a la clase media, a los productores, a los empresarios, siempre les ha ido muy mal. A mí me parece que los medios pueden tener la postura política que quieran y pueden reunirse con quienes quieran, así como los políticos pueden reunirse con quienes quieran. De hecho, en Inglaterra, en Estados Unidos, los conservadores tienen su diario, los laboristas tienen su diario. Lo que es absurdo, lo que es raro en la Argentina es que esto no se diga explícitamente. O sea, si el grupo Mañeto, el grupo de multimedios de Clarín, es hoy el representante del peronismo conservador en la Argentina, esto tendría que decirse claramente, esto tendría que reflejarse claramente en las editoriales del diario, esto tendrían que asumirlo los políticos que forman parte de ese entramado, y entonces no habría esta hipocresía de hablar de la libertad de expresión, no habría esta hipocresía de que estos políticos estén en contra de la ley de medios. El proyecto de ley de radiodifusión realmente me parece que es un atentado a la libre expresión y a la prensa libre que necesitamos en Argentina, no tengo ninguna duda. La ley de medios, esta ley termina en un fiasco. Creo que va a un fracaso. ¿Qué piensa de la ley de medios que envió el gobierno y al Congreso? Y a lo mejor estamos copiando un poco a Chávez. Ayer la oposición tenía razón en decir cómo una de las leyes más importantes, según dice el propio Ejecutivo, que se sacaron en muchos años, ¿cómo puede ser que después haya que hacer todo en horas? En una ley de 150 artículos. Todo de prepo, todo de guapo. ¿Qué opinión de la ley de medios? Es otro doloroso, traumático paso atrás que estamos dando en la institucionalidad argentina. Una ley que va a ser un retroceso para nuestra democracia, para nuestra libertad de expresión y para nuestro pluralismo. No habría esta hipocresía de hablar de la libertad de expresión, no habría esta hipocresía de que estos políticos estén en contra de la ley de medios, cuando en realidad lo que están haciendo es sostener intereses económicos, o de que este diario esté en contra del gobierno, cuando en realidad lo que está sosteniendo es un proyecto político que le garantice sus propios intereses económicos, ¿no? La verdad que lo triste de esto es la política express, se llamaría, ¿no? O sea, la política que va a la casa de los patrones. Fue la semana pasada en la rural, donde fueron a rendir pleitesía, a decir que bajan las retenciones, y ahora a la casa de Héctor Mañeto, a decir pertenecemos y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para terminar cuanto antes con quienes nos están gobernando. Me da tanto temor, me provoca tanta angustia. No existe una información más grave en lo que va del año. Que lo pongan a Mañeto, que lo convenzan a Mañeto de ir como presidente, tipo Berlusconi, y sería una cosa mucho más transparente, mucho más lógica, lo digo en serio, ¿eh? Pero además se sientan a la mesa de alguien que tiene que ver con delitos de lesa humanidad por lo menos investigados, que tiene que ver con estafas a los jubilados por lo menos investigados, que tiene que ver con el robo al fútbol comprobado, que tiene que ver con una denuncia contra la AFA tratando de robarle todavía más al fútbol, tratando de hacer un juicio como indigente. A ese señor están aprobando estos líderes políticos. Bueno, ¿te parece que es un dato nuevo, Ricardo, de la política? Bueno,
Siempre supimos que la lógica de la conspiración ha acompañado la vida política en la Argentina, sobre todo en tiempos democráticos. Las corporaciones, ciertos actores políticos lo han hecho históricamente. Sí me preocupa el pasaje de lo cocido a lo crudo. Digo, lo cocido es cuando se siguen ciertas reglas, se opera de una manera un poco más compleja, más ambigua. Y lo crudo es cuando se pone todo en evidencia. Es demasiado salvaje, demasiado brutal. Mañeto, la UIA, la EA, la sociedad rural, el grupo que hoy representa al peronismo neoliberal, todos reunidos a lo largo de estos días para construir lo que es claramente la opción de una derecha dura en la Argentina. No me parece mal que esto comience a evidenciarse y que podamos tener un mapa de quién es quién en la Argentina. Creo que es fundamental, sobre todo, salir a mostrar, salir a discutir, salir a pensar qué están defendiendo, qué proyecto, qué país, qué sociedad, por qué Mañeto ocupa el lugar que ocupa. No me preocupa tanto en sí misma la figura de Mañeto, sino el modo como antiguos reflejos demasiado duros y demasiado dolorosos para la historia argentina reaparecen en este tiempo democrático. Está claro. Eduardo. Yo coincido con lo de Mañeto, quizás tengo un matiz. Voy a decir algo que requiere muchos matices. Que Mañeto tenga que exponer su cara es como que la haya tenido que exponer Chabrán. Por favor, que se entienda con muchos matices esto. Me refiero a la monumentalidad del gesto de que tenga que aparecer, porque es de la gente que nunca aparece. Lo segundo que quiero decir son tres cosas nada más, para disparar algo como Ricardo. Es la monumentalidad del gesto. A ver, Kirchner también se ha reunido con Mañeto, esto lo ha confesado la propia presidenta, dijo media docena de veces. Tampoco vamos a espantarnos, se juntan con estos popes. El tema es el resultado, qué terminó pasando y lo inédito de que por primera vez toda la jefatura opositora, toda, vaya a la casa del CEO y esto se revele y haya sido filtrado por quién. Porque efectivamente no lo publicó Clarín, lo publicó La Nación y Ámbito Financiero. Y el tercer punto, lo decía recién Ricardo y lo decía Gabriela Cerruti en el tape, el tema del sinceramiento. Quizás Cox puede aportar algo en ese sentido. En una, no sé si mayoría, pero considerable proporción de los diarios del mundo, de los grupos periodísticos del mundo, queda claro para quién juegan. Vos sabés para quién juega el Times, sabés que El País es el PSOE, sabés que El Mundo de Madrid es el PP. ¿Cuál es el problema de que Clarín salga a jugar explícitamente? ¿Qué grado de hipocresía especial hay en la Argentina que impide esto? Está claro. A ver, Robert, ¿cómo lo veo? Bueno, Mañeto, parece que Mañeto siempre ha sido atrás de algo, ¿no? Y para mí el problema en la Argentina es que los periodistas no están buscando qué está atrás de todo eso. Están usando los medios otra vez como para propaganda. Yo creo que es muy difícil. Yo no puedo analizar la situación sin hablar con Mañeto. Siempre ha sido un hombre misterioso en la Argentina. Hay demasiados misterios en la Argentina. Eso yo sé de mi tiempo en la Argentina cuando yo estaba trabajando durante la dictadura militar. Los periodistas no estaban mirando atrás, no es atrás de las cortinas. Yo creo que hoy mismo volver a la Argentina como periodista es fascinante, ¿no? Ver que desafortunadamente es otro país de anti y pro. Como el tiempo que yo estaba en la Argentina desde 59 era peronista, antiperonista. Yo creo que es muy mal para el país. Y yo creo que nosotros como periodistas, no sé si Perón dijo una vez, no hay mejor que un periodista que otro periodista. Digo, eso sí sobre los peronistas, pero yo creo que hay que decir eso hoy en día. Nosotros no tenemos que ser parte de ni Clarín, ni La Nación tiene que ser parte de sectores. Y yo creo que acá estamos en un canal del Estado, ¿no? Y obviamente la situación es diferente en ese sentido. Pero es una lástima que no está como en Inglaterra, donde el BBC tiene independencia, no tiene nada que ver con el gobierno. La gente en Inglaterra paga una licencia por año, entonces ellos tienen total independencia. Lo mismo en los Estados Unidos, donde hay las grandes corporaciones, pero hay
public radio y public television que está pagado por la gente que ve televisión pública o escucha radio pública. También puedo decir que también volver a la Argentina en ese momento es fascinante en todo sentido, aparte de que estoy tan feliz de estar cada vuelta caminando por las calles y ver el periodismo, pero al mismo tiempo es difícil, ¿no? Una semana el periodista está buscando ese lado, otra vez el mismo periodista en el otro lado. Está movible la cuestión. Barragán, usted escribió una canción sobre el tema de Mañeto y sobre esta reunión, el Quinteto de Mañeto, así me dijeron que se llama. Sí, creo que no agrega más que música a la realidad. Vemos entonces la canción de Barragán, dale. No pude hacer mucho. El Quinteto de Mañeto. Se ha formado un quinteto que es de Mañeto, el hombre que controla el gran panfleto, el que mira a la gente como pelletos, que al teto al gobierno le quiere ganar. Mañeto le maneja los violines, así como te tira con clarines. Ahora nos tira con Dual de Mauricio, del Lole, Francisco y también Solán. Mañeto tiene nietos y papel prensa, y ahora este quinteto que ni lo piensa. El Banco Central guarda muchos millones y es una picardía dejarlos pasar. Mañeto dice que hace periodismo, pero no puede estar sin menemismo. Alguien que sea su socio en grandes negocios que nos van a arruinar. Y es normal que le guste el ajuste y la fiesta liberal. Y es normal que quiera que se muera la asignación universal. Mañeto pide ayuda, es por las dudas, es que la democracia tiene su gracia. Si el presidente electo sale de tu depto y lo manejas con el zen de tu celular, y ese loco quinteto de Mañeto en Clarín ya tiene un lugar concreto. Serán los héroes que contra Cristina por otra Argentina tendrán que luchar. Es normal que sean los dirigentes de la gente de la rural. Y es normal que Mañeto nos mienta, a los 90 quiere regresar. Y es normal que Mañeto nos mienta, a los 90 quiere regresar. Bueno, ahí estaba entonces la canción de Barragán. Que lo elogió Susana Rinaldi aparte. Yo, No, francamente, todavía no se lo elogia nadie. No, era la este es nuevo. Era la mesa este te lo voy a elogiar también. Él te compone todo, No, pues está bien. mucho, te Si compone elogia a todo. Susana Rinaldi, vos podés decir alguna cosa importante. Pero no la otra cabe en la tenía fila. otra musicalmente también. No, este está bueno. Yo insisto, a mí me parece muy fuerte que aparezca tan expuestamente el nombre de Mañeto. Y me parece positivo, en eso coincido con Ricardo. Nadie se puede hacer el otario. Creo que ni siquiera, todavía pensaba esto, esa gente que se considera apolítica no puede, creo, enajenizarse del clima que se vive en este sentido, porque te obliga a tomar una posición. No tengo ninguna duda en ese sentido. Yo creo que también hay una diferencia entre defender una posición independiente y hacer periodismo independiente. Parece que todo periodista, le guste o no le guste, está enmarcado en una cierta lógica de intereses empresarial, en Argentina, en Estados Unidos, en la China o donde fuere, que la independencia es relativa. Lo que sí hay son convicciones. Uno debe defender convicciones, debe defender valores, incluso cuando pensamos la televisión pública. La televisión pública en países como los nuestros, donde está colonizado el mundo empresarial comunicacional, al menos mientras una ley de medios audiovisuales no libere y haga circular libremente la palabra y la información, exige que seamos muy cautelosos con el manejo
de los medios públicos también, y no traslademos esquemas que no necesariamente pueden funcionar en sociedades como las nuestras, porque también habría que decirlo, funcionan relativamente en las sociedades centrales. Cuando el poder de esas sociedades necesita la censura y ejercer la censura, lo han hecho también con las televisiones públicas. Claro, porque me parece, yo estoy de acuerdo con la necesidad estoy muy de acuerdo con la necesidad de preservar un núcleo de periodismo que sea capaz de hacer investigación, que pueda liberarse del mandato absoluto de decir mentiras. Pero también es cierto que en la sociedad en la que vivimos, en el capitalismo en el que nos movemos, el mundo periodístico ha sido cooptado en gran medida por las lógicas empresariales y los intereses, ¿no? Lo que dice Ricardo también tiene que ver con el hecho de que ya no se puede hablar primero de empresas periodísticas, vamos a ponernos de acuerdo, y ni siquiera se puede hablar de multimedios. Perdón, pero esto lo he repetido muchas veces y suena reiterativo. Son megacorporaciones que, entre otros negocios, manejan multimedios. Entonces, solo por tomar el caso de Clarín y La Nación, si vos manejás Expoagro, que es la exposición del sector más importante de la Argentina, y a la vez sos una empresa periodística, se terminó todo tipo de independencia. Pero esto no tiene que ver solo con esto. Digo, tenés grupos que también manejan exploración de petróleo offshore, manejan industria del entretenimiento. Entonces el concepto de empresa periodística en el mundo, y no solamente en la Argentina, porque podremos hablar de Murdoch, podremos hablar de la relación del periodismo y de los periódicos franceses con el tráfico de armas, por Dios. Entonces, ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de empresas periodísticas? Las empresas periodísticas ya no son un cuarto poder, son el mismo poder integrado al poder central. A ver, Robert, en ese sentido, porque tiene un poco algo que ver con lo que usted decía Bueno, antes. en los Estados Unidos siempre hubo leyes para limitar las cooperaciones muy grandes, pero obviamente no con mucho éxito, porque yo sé, son un gran peligro, no hay duda de eso. Cuando al mismo tiempo hay que reconocer que hay gente buenísima trabajando en esas cooperaciones, periodistas de primera. Entonces tenemos que entender por qué están trabajando ahí. Y yo creo que no es siempre para los buenos sueldos, es que posiblemente y pueden tener más independencia trabajando para Time Warner, por ejemplo, que para Fox. Time Warner es más bien centro, no es izquierda, creo que casi no hay izquierda en los Estados Unidos, y Fox es terriblemente a la derecha. Y Fox, y que es Murdoch, y Murdoch es dueño de los grandes diarios en Inglaterra, en Australia, en Nueva York. No es un problema en la Argentina, es un problema mundial. El gran problema para mí es que no hay que tener leyes en contra de los medios. Hay que tener leyes para limitar su poder, especialmente cuando tiene vínculos con otras empresas comerciales. Es un gran problema para nosotros los periodistas. Y nosotros tenemos que luchar en contra de eso, hablando sobre eso. Sandra. Seguro, sí, seguro que tenemos que luchar en contra de eso. Yo sostengo que el periodismo en este momento de la Argentina está de alguna manera entre paréntesis, está de alguna manera en suspenso, porque todos somos un poco rehenes de la situación. Ahora, en esta reunión que veíamos, a mí me parece que lo que resulta un poco espeluznante tiene que ver con varias cosas y con tapes que vamos a seguir viendo a lo largo del programa, porque me parece que se juntan muchos temas ahí, ¿no? Por ejemplo, bueno, indudablemente la ley de medios, se acerca a la implementación y viene una reacción fuerte. Por otro lado, las encuestas que supongo que para ellos, de una manera inexplicable, lo dan arriba Kirchner. Entonces algo tienen que armar en contra de eso que no publican, pero saben, evidentemente. Ahora, lo que a mí más espeluznante me resulta es el otro tema, que es papel prensa, porque no es lo mismo ser un empresario común y corriente, y no es lo mismo ser de derecha, que por supuesto que hay gente de derecha, que involucrarse abiertamente con alguien o con un grupo que está sospechado de haber erigido su poder
con un crimen de lesa humanidad mediante. Esto es otra cosa, digamos. Hay que elegir sentarse en esa mesa, porque acá ahí no se trata ya de ser un empresario o de ser de derecha. Estamos hablando de cosas de otro orden. Sí, vamos a tener un informe más adelante sobre el tema del papel prensa. De todos modos, es una reunión que estaba planteada desde hace bastante tiempo atrás. No es una cosa, no es que Mañeto llamó y en los últimos días consiguió la reunión. Hace un mes que estaba planificada esta reunión, digamos, que finalmente ocurrió. Orlando. Estoy pensando en todo lo que dijeron todos. En general estoy de acuerdo con todos los matices. Me quedé pensando si los periodistas, que somos tan vulnerables, sabemos de qué estamos trabajando. Si cada periodista tiene conciencia para quién trabaja y de qué cosa trabaja. Si a veces cuando uno hace el relato de su modesta realidad, la que puede abarcar un periodista como individuo, como sujeto, cree que esa verdad que está diciendo puede hacerle algo a ese cosmos de poder del que habló Aliberti y hablaron todos. Y en realidad lo que hace, él se siente bien consigo mismo por haber dicho algo que está con su ética y su convicción, pero que no influye para nada en el panorama general. ¿Está claro esto que quiero decir? Él queda bien con su conciencia, fue a su casa, yo no mentí, dije esto. ¿Y qué tiene que ver eso con el todo? Y respecto de la libertad de los medios en el mundo, a mí se me ocurre esta pregunta, en realidad es una duda que tengo. En general en el mundo triunfan las derechas. La economía de Inglaterra, la economía de Estados Unidos, la de Francia, son economías de libre mercado, donde los matices están dados desde un partido, digamos, más o menos democrático y para los trabajadores, y otro partido que es exclusivamente de derecha. En la Argentina, en Latinoamérica, los extremos son muy grandes. Evo Morales es una revolución muy grande. Podemos aplaudirla o descalificarla, depende de dónde esté parado uno. Pero es muy fuerte y los medios están allí desarreglados con esa realidad. Tienen que luchar contra Evo Morales, porque nacieron para luchar contra Evo Morales los medios. Esto es lo que quiero decir, y no sé si dije algo. Un matiz con el tema me parece que hay una diferencia en el para quién y el para qué. No creo que todos los periodistas hoy en la Argentina sepan exactamente, en algunos casos, para quién trabajan, porque los pseudópodos, digamos, las conexiones extraperiodísticas de los medios, muchas veces te llevan a estar en un medio respecto de cuyos intereses comerciales y de negocios, digamos, no sabes todo. Claro, obvio. No sabes cuáles más negocios que los que se publicitan se conocen. Ahora, el tema del para qué, esto solito, el tema del para qué, me queda esto de llega a la casa y está tranquilo con su conciencia. Yo no estoy muy seguro de que estén tranquilos con su conciencia, porque me parece que lo que está pasando hoy en Argentina es que se ha atravesado la frontera por parte de algunos colegas respecto de callar en función de aquello que sabe que en su medio no puede decir y decir exprofeso lo que el medio quiere que diga, aún en contra de su postura ideológica. Todos los que estamos acá, todos en el ambiente, sabemos que hay gente que está escribiendo algunas cosas y diciendo algunas cosas que, con Sandra hemos hablado 40 veces esto, o nos mintió toda la vida y fuimos unos pelotudos y nos creímos lo contrario, o efectivamente está escribiendo como un cagatinta en contra de lo que ha pensado toda la vida. Tengo mis dudas sobre su tranquilidad de conciencia. Igual no los exime nada. No, por supusto. Es una apreciación objetiva, si querés, una duda como la que plantea Orlando. Hay una parte que quiero incluir, no sé si tiene usted deseos, pero se me ocurría pensar que su instalación frente a los medios como el periodista que logró rebelarse con aquel Gerald a la dictadura militar, desobedeciendo las órdenes, y usted lo ha narrado en un libro que yo le comenté recién, de Coligüe, en el año 2002, creo. En ese libro, si no me equivoco, y creo recordar algunas partes, usted de algún modo descalifica a los grandes medios por la cobardía de no haber actuado en ese momento, por lo menos, no como héroes. Nadie le pide a nadie que sea temerario y arriesgue su vida, aunque usted la arriesgó de algún modo, sino como, alerta frente a eso que estaba ocurriendo de las desapariciones.
Cuando usted descalifica y da nombres propios a Claudio Escribano de La Nación, al diario La Nación, a Clarín, menciona a los grandes medios, yo me pregunté, y discúlpeme esta inquietud, cuando yo lo veo a usted consagrado por esos medios hoy, como un periodista ejemplar y modelo, digo, hay una contradicción, porque este mismo hombre que los acusa de cobardía es homenajeado hoy por esos grandes medios. Pues es un gran problema. Yo estaba en la lista negra de Nación por muchos años. Yo era una no persona para la Nación. He salido con un artículo que yo no quiero. El rol de héroe no me gusta nada realmente. No. Yo soy un periodista, ¿no? Y yo creo que puedo hablar de mi experiencia cuando no hubo periodismo en la Argentina. No era la culpa de los periodistas, eran los dueños o los directores de los diarios entonces. No. Y yo siempre he pensado que ellos tienen que, no es solamente una autocrítica, ellos tienen que explicar por qué. Ellos, por ejemplo, en ese tiempo, si La Nación y Clarín es un poco difícil, porque Clarín nunca era un diario para mí, era una empresa, siempre. Pues explica Clarín. La Nación es diferente, ¿no? Porque tiene buen nombre en el mundo, que realmente ellos perdieron su honor durante la guerra sucia, no por sus ideas, pero no da información a la gente, no informa sobre los desaparecidos, cerrar las puertas a las madres y muchas cosas más. Poner algunas notas muy adentro, estaban cubriendo todo. Ellos tienen que salir para decir, ¿por qué? ¿Cuál era atrás de eso? Posiblemente era porque estaban a favor de los militares, como mucha gente, posiblemente la mayoría de los argentinos, en el principio, pensando que otro golpe, ¿no? Yo recuerdo un chiste que los golpes en la Argentina eran menos violentos que un casamiento en México, ¿no? Ridículo, obviamente, porque todos los golpes eran sangrientos. Pero el último golpe era algo increíble, ¿no? En el sentido que los militares están tratando de poner no es una doctrina. Yo creo que realmente cambiaron en nazis, las Fuerzas Armadas. Yo creo que ellos perdieron su honor durante ese periodo. Ahora, habría que pensar, ¿no? Si el periodismo es un ente independiente de lo que va sucediendo en una sociedad de intereses económicos, políticos, ideológicos, culturales, uno podría decir que a veces se equivoca y otras veces no, que a veces actúa con una cierta ética, a veces no. Pero cuando el núcleo poderoso de la concentración periodística representa, Eduardo lo planteaba bien, más que intereses particulares de la empresa, ya representa intereses más amplios. En realidad no es que se equivocaron, yo no creo que La Nación o Clarín se haya equivocado en el apoyo inicial a la dictadura y en el modo como siguió construyendo una mentira en relación a lo que había sucedido en la Argentina, y la falta de autocrítica está directamente ligada a su responsabilidad, a su compromiso, lo pegado que estuvo el universo de la corporación mediática a las decisiones de transformación estructural de la Argentina a partir de los años dictatoriales. Entonces yo creo que en realidad ellos no pueden hacer una autocrítica, porque hacer una autocrítica sería poner en cuestión su propio núcleo de verdad, entre comillas, que han representado, ¿no? Al respecto, que no he charlado con gente de la UDBA. Yo me pasé, la verdad, mucho tiempo planteando que había dos sectores en la Argentina sin autocrítica respecto de su papel en la dictadura: la cúpula de la Iglesia Católica y las grandes corporaciones mediáticas, básicamente Clarín. Y la justicia, pero, ok, vamos a agregar la justicia. Por lo menos yo insistía con eso, y francamente terminé reflexionando lo que dice Forster. ¿Por qué van a hacer una autocrítica de aquello de que estuvieron convencidos? Es contradictorio en sus propios términos. Y que en el caso de Papel Prensa fue claramente el origen, ¿no? Claro, pero perdón, podrían hacer la autocrítica, a ver si ustedes me acompañan en este pensamiento, en esta duda. La autocrítica en el sentido de que un liberal
vamos a llamarle de derecha, que suena fuerte, alguien que quiere el libre mercado, que postula todas las ideas que puede tener, por ejemplo, los Estados Unidos democráticamente, pero no avala que esa economía... Político, decís vos. ¿Cómo? Un liberal político. Un liberal vos. político. Pero Clarín es un partido de negocios. Bueno, es el está partido... bien. Entonces, claro, ahí, porque en realidad un liberal político lo que no avala es la tortura. Públicamente no la puede avalar, aunque lo haga. Claro, no se convierte en cómplice, digamos. Claro, eso es lo que está acá. Y creo que lo que usted juzgaba, porque usted no estaba en desacuerdo con el libre mercado, porque creo que sus ideas son liberales, estoy bien informado. Bueno, liberal en los Estados Unidos, la izquierda es un gran problema de usar las etiquetas, ¿no? Liberal tiene una significancia en Europa, otra acá, en América Latina, otra en los Exactamente. Claro, ahí aparece. Bueno, eso en realidad me gustaría eso señalarlo. Yo creo que efectivamente hay que tener cuidado con el uso de ciertos términos. Para nosotros la tradición liberal estuvo siempre vinculada a las interrupciones dictatoriales, a una economía brutal de mercado, a la restricción de los derechos civiles, a una derecha, mientras que efectivamente en otras sociedades hay toda una enorme tradición de un liberalismo crítico, democrático, que no habría que reducirlo a una derecha dura y reaccionaria, que en muchos casos fue asumida por ciertos nacionalismos conservadores de esas sociedades. Pero lo cierto es que entre el uso común de la palabra o del concepto liberal entre nosotros, sobre todo ya bajo la significación neoliberal, está vinculado directamente a una idea de sociedad, a una manera de privilegiar intereses, mercado, de ir contra una distribución más equitativa de la riqueza, de operar reiteradamente en realidad contra la democracia para defender sus intereses, ¿no? Barra. Me quedé pensando de vuelta en la escena esto de Mañeto con los candidatos probables o posibles a la presidencia, y pensaba en el posible virtuosismo, como decía Foster, de clarificar dónde está un medio, porque me parece que es diferente a cuando Clarín era un diario desarrollista o tenés un diario liberal. En este caso yo creo que la reunión ha sido para ofrecerles todo su aparato para darles un apoyo. O sea, mis medios van a ser tu agencia de publicidad. Con lo cual, cualquier información que vayamos a buscar a Clarín no va a estar de ninguna manera. Vamos a estar viendo... Pero eso ya ocurre. Clarín siempre fue un diario, desarrollista. Clarín fue un diario siempre generalista. El problema se produce a partir del 2006-2007... con el combo campo, conflicto con el campo, es el interés concreto de Clarín y La Nación en Expoagro. Digo, no demos más vuelta. Y después empalma que encima el gobierno fuga hacia izquierda, si quieren, con la ley de medios. Claro. Eso termina de pudrir todo, para decirlo en lenguaje de café. También y de eso ya no hay retorno, Eduardo. También la situación con Telecom, por lo menos es lo que denunció el expresidente. Sí, Kirchner, bueno, es que tiene que ver con todos los negocios que se cruzan, porque aparte las telefónicas quedaron afuera por ahora, y entonces se le jodió el entrar a Telecom, y entonces hay que ver cómo se posiciona ahora frente a la nueva alianza entre Telecom y Wertheim, si es cierta. Digo, no hay retorno ya de eso, y lo que sí creo me parece que es un debate interesante, no sé si para hoy, es cómo se planta lo que uno suele denominar el grueso de la sociedad frente a esto. Claro. Digo, este tipo de debates, más allá del ambiente periodístico, más allá de ciertas órbitas intelectualmente inquietas, ¿se da? Yo creo que en un sentido sí. Perdóname, se da, sí. Para mí hay algo que me resulta extremadamente peligroso, que digamos, si cada uno de los miembros de la oposición o de los periodistas que pertenecen a las grandes corporaciones fuera un personaje de ficción, ahí me da la sensación, ¿viste cuando algo es exagerado y desmesurado, es prácticamente una caricatura? Hay una caricaturización de cada uno de ellos que hace casi parecer, cuando nos reímos de un personaje como Mañeto o de las fotos que pudimos haber visto, que son nefastas, que son peligrosas, que son terribles, pero donde ya casi cada uno es un monstruo. Mira, hoy le leí a mi hijo un capítulo de X-Men. X-Men es un cómic, es una historieta.
El malvado, el que reúne a los archienemigos de los X-Men, en este caso podrían ser los hombres K, no importa. El malvado se llama Magneto, ¿no? Y que son como son monstruosos, son mutantes, son malvados. Era increíble, vos veías eso, veías la foto, y yo no sabía qué le estaba leyendo a mi hijo ni de qué se reía. Pero esa subvalorización, a partir de la caricaturización, creo que tampoco es casual. Yo decía, nunca una sociedad en abstracto discute todos los problemas. Eso sería inimaginable. Lo que sí, a veces, en momentos únicos y extraordinarios, se rompen ciertas estructuras cerradas y una parte significativa de esa sociedad comienza a mirarse de otro modo a sí misma y mirar de otro modo lo que está pasando. Y yo creo que en los últimos tiempos, esto es lo novedoso de la Argentina, algo está sucediendo, y eso que está sucediendo está movilizando en distintos estratos de la vida social, pública, está movilizando la necesidad de discutir todo. Discutimos la ley de medios, discutimos nada más ni nada menos que una ley de matrimonio civil igualitario que rompe la exclusión, el prejuicio, inaugura un tiempo de democratización real de la vida cotidiana, porque cambia el modo de nombrar al otro. Claro. Discutimos la iglesia, discutimos las corporaciones. Claro que a veces las discusiones tienen, a veces, la forma de los cenáculos o de lo académico intelectual, o que le interesa a unos pocos, pero cuando se derrama, en el otro sentido diferente al derrame de la riqueza neoliberal, cuando se derrama porque surge también de lo que está pasando en el núcleo mismo de la vida de un pueblo, de una sociedad, creo que estamos frente a escenarios distintos. Se instaló la sospecha sobre el relato periodístico también, entonces eso genera la apertura de las discusiones. Eso me parece claramente lo que pasa en ese ámbito. No sé si tengo tiempo. La pregunta sería... Me parece que no. Bueno, no. Pero la pregunta es retórica. No, si en su experiencia cree que nosotros, digamos, que el periodismo, los medios construyen una realidad, a veces a contramano con la realidad real, usando... Ese es el planteo de la discusión, ¿no? Yo creo que realmente no hay un problema en ese sentido en la Argentina. Yo creo que siempre hemos tenido periodistas excelentes, incluyendo en los grandes diarios y también en Clarín, gente extraordinaria en todo sentido. Pero en ese momento hay una guerra de medios, porque hay un grupo de diarios que son obviamente del gobierno, el señor Spolsky, ¿no? No sé si ustedes quieren hablar sobre el señor Spolsky, sobre que ustedes hablan. Yo estoy totalmente a favor de ese tipo de programa, porque es medio satírico, ¿no? Al mismo tiempo, es importante. Y los jóvenes hoy en día en los Estados Unidos sacan más noticias de Jon Stewart, que tiene un programa satírico excelente, con muchas risas, de un diario serio, o la televisión de los canales principales. Y yo he pedido lo que yo estaba para decir es nosotros como periodistas que puede cambiar las estructuras en ese sentido, ¿no? Pero eso nos lleva a la pregunta de la necesidad de reconocernos como periodistas, como actores de poder. Este es el problema. Ahí está, bueno, pero tenemos que cambiar de tema, Eduardo, disculpame. Pasamos de nuevo, y en realidad de seguir, porque es el tema de papel prensa. Hubo una carta muy importante que fue publicada en estos días por el diario Tiempo Argentino, donde es la carta en realidad que mandó Lidia Papaleo a la Secretaría de Comercio, que está investigando las violaciones a los derechos humanos en el momento en el que se traspasa la empresa Papel Prensa al grupo Clarín, Nación y Razón. Vemos el informe y lo discutimos. Papel Prensa. Gravísimas declaraciones contra Mañeto. Está muy de capa caída Mañeto, está de capa caída los medios. Va a salir un informe donde se va a hablar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por el grupo Clarín. Hoy se ha publicado una carta en el diario Tiempo Argentino, escrita por su hermana, por Lidia Papaleo. La carta de Lidia Papaleo en algunos tramos dice: Héctor Mañeto, de Clarín, coloquialmente me aseguró, firme o le costará la vida de su hija y la suya. Decime, ¿dónde estaba la familia Greiber cuando Clarín asumió la propiedad de Papel Prensa? ¿Sabes dónde perdió la familia Greiber la propiedad de Papel Prensa? En una mesa de tortura. Firme o le costará la vida de su hija y la suya.
Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. Estamos hablando de cosas pesadas, ¿no? ¿Firme o le costará la vida de su hija y la suya? La carta de Livia Papaleo en algunos tramos dice: me hicieron saber que las acciones debían cederse a empresarios argentinos que no pertenecían a la colectividad judía. Ustedes en concreto dicen que Clarín, La Nación y La Razón tenían un plan junto con Videla, Macera y Agosti para apropiarse de la empresa de ustedes. Sí, sí, y el ideólogo de eso es Martínez de Oz. No saquemos la participación civil que hay en todo esto. Si no, no hubiera sido posible. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda así inaugurada la planta de papel prensa. El papel que salga de la fábrica y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre, quede asociado a su nombre. En la época de la dictadura, cuando Clarín era aliado de la dictadura, el título dice: abatieron a extremistas en San Isidro, ¿no? Y los extremistas que habían matado era un matrimonio y sus 3 hijos. Habían matado 3 chiquitos de 5, 4 y 6 meses, que era la familia Lanuscou. La carta de Livia Papaleo en algunos tramos dice: Héctor Mañeto, de Clarín, coloquialmente me aseguró: firme o le costará la vida de su hija y la suya. Bueno, es muy impresionante la carta, la verdad es que todos aquellos que la puedan leer, es muy interesante para leerla. A mí me parece una cosa de todos modos muy increíble alrededor de este tema, que es que una investigación que se está haciendo sobre los delitos cometidos en aquel momento se ha significado y expresado y divulgado como un ataque a la libertad de expresión. Eso me parece como una cosa tan... y que la gente además esté vulnerable a ese mensaje, pero o sea, no tenga posibilidad de correrse de ese mensaje. Pero esa trampa, yo creo que estaba gestada desde el principio. Creo que ahí mismo, cuando estaban cortando la cinta, sabían que iban a generar un imperio periodístico, y que a su vez ese imperio periodístico iba a invisibilizar, a tapar, a hacer olvidar, a ningunear, a sepultar en el olvido la génesis de Papel Prensa. Y como decíamos recién, los periodistas muchas veces no sabemos para quién exactamente trabajamos. El problema viene cuando lo sabemos. Hay que tomar una decisión, ¿no? Hablando de la vulnerabilidad, Mitre y Mañeto pueden ir presos. Se agrega el caso de los hijos de Ernestina. Digo, ¿cuál va a ser la actitud de tanto colega de Clarín en este sentido? Por ejemplo, y de La Nación. Yo recuerdo en ese sentido alguna columna tuya, Ricardo, en Página, hará 2 o 3 meses, acerca de cuál es el límite para poder seguir soportando la presión patronal en este terreno. Más allá de que siga teniendo que haber la división entre el laburante raso, que no tiene nombre para imponerse y que tiene que morfar, digamos, y de aquellos que tienen un nombre como editorialistas importantes. Recuerdo que escribiste, tiene que haber un límite. Hay una diferencia, creo. A ver, me parece que hemos sido muy indulgentes con una parte importante de los periodistas a la hora de exigirle a otros sujetos convicciones, valor en determinadas circunstancias, y no a los periodistas. Por ejemplo, escribir en El Gráfico, en la editorial Atlántida, en alguno de los diarios cómplices de la dictadura en la dictadura, firmar las notas en nombre de, si no lo hacía, perdía mi trabajo o hubiera sido mucho peor. Parece que a esta altura ya es hipocresía, no se sostiene, porque muchas otras personas que se dedican a 1000 oficios diferentes
arriesgaron su vida, arriesgaron sus patrimonios, lo que tenían y lo que no tenían, hicieron distintas cosas para atravesar más dignamente los años oscuros de la Argentina, los años dictatoriales. Entonces me parece que ya no funciona. Y hoy menos que nunca, donde existe democracia, donde sí hay algo que es el chantaje de la corporación, que es te quedas sin trabajo. Pero el precio a pagar, entre comillas, por quedarse sin trabajo para ciertas firmas ilustres es demasiado alto. Que no se quedarían sin trabajo. Me suma lo que dice Eduardo y me pregunto también qué pasa con la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa conmigo, con todos nosotros, si en este escenario de que se demuestra que papel prensa, de qué manera fue adquirido? ¿Voy a seguir comprando Clarín? ¿Me va a importar o no me va a importar? Eso queda, me parece que eso hay que dejarlo en un... no diría cono de sombra para no ser un lugar... No lo sabemos. No lo sabemos, pero quiero agregarme a su duda si éramos capaces de hablar de los medios favorables al gobierno de Spolky. Yo soy capaz. La carta que acaban de leer, un documento, un testimonio de la agonía de una familia combinada a vender sus acciones para ese grupo asociado a la dictadura militar, fue publicada en un diario favorable al gobierno. Si no, no hubiera sido publicada nunca. Bueno. La situación, perdóneme, le digo esto, la situación de algunos medios como el Diario Argentino, Miradas al Sur, que son favorables al gobierno, simplificando el concepto, fueron necesarios en un momento que si no la hegemonía ocultaba la mayoría de las noticias. Si en el futuro serán necesarios no lo sé, pero en este momento de clivaje o de duda frente a qué sirven los medios, creo que son útiles. Sí, yo agregaría, perdón, pero me parece que Roberto tiene... No, yo sabía sobre lo de Lidia Papel hace... Bueno, yo estaba investigando, ¿no? En el internet, leyendo todos los diarios. La noticia salió hace 2 semanas, ¿no? Horroroso, donde cuando ella se fue a la reunión de Papel Prensa, reunión de directores, y ella hablaba su voz de la tortura y todo eso. Después yo estaba buscando en los diarios para ver quién publicó eso. Exactamente eso, creo que era Tiempo Argentino. La Nación publicó algo, Clarín nada. Ya está el problema, ¿no? Que donde nosotros, yo soy ciudadano de Buenos Aires todavía, no soy argentino, desafortunadamente, pero es en eso que ¿dónde podemos conseguir información imparcial? Las opiniones, perfecto, puede ser de derecha, izquierda, pero información imparcial. Hay un problema acá, porque ese asunto de Lidia Papelero es tan horroroso. Trae el pasado de vuelta. Sí, pobre señora. Por lo menos aparentemente, Saguier, que estaba en la reunión, estaba dolido por lo que pasó. Realmente me sorprendió que no hubo indignación por la sociedad argentina después de leer todo eso. Pero otra cosa es que yo creo que mucha gente cree que el gobierno está usando eso para cerrar Clarín y dañar la nación. Eso es un argumento que también se ha utilizado en relación a la política de derechos humanos, que el gobierno ha utilizado la apertura de los juicios, la derogación de las leyes de impunidad para mejorar su imagen. Y yo creo que a esta altura ya no se sostiene, porque si fuera así, imaginemos que fuera así. Sí, pero imaginemos por un instante que fuera así. Sí. Lo que ha abierto la posibilidad de avanzar con autonomía en términos de justicia sobre la verdad, la memoria y el castigo, va mucho más allá de la intencionalidad o no que pueda tener en este caso un gobierno. En la situación de Papel Prensa, yo creo que también, porque nos coloca frente a lo horroroso. Yo estaba pensando, durante la dictadura, comisiones de delegados enteras de grandes fábricas argentinas, Mercedes-Benz, por ejemplo, para nombrar una rápido, desaparecieron denunciadas por los gerentes de personal de esas compañías. Entonces ahí uno ve una trama, una alianza, una complicidad que no es extraña al papel que cumplieron los grandes medios periodísticos que eran parte de ese discurso, de esa práctica y de esa idea de país. Entonces yo digo,
Lo que se está habilitando es una historia, y a mí me parece bien que se habilite una historia y que no se la reprima ni se la olvide, porque si no viene lo peor, ¿no? Una sola cosa. Me parece muy importante la pregunta de Cox, muy provocativa. ¿Dónde se puede encontrar información imparcial? Entiendo que hablamos de información neutral. De ninguna parte. Y tiene que ser así. En este sentido, no puede haber información neutral desde el punto de vista del posicionamiento político. Lo que puede haber es rigurosidad periodística. Ahora, la rigurosidad periodística para consignar datos está atada a un posicionamiento que en el marco político que vive la Argentina te obliga a pararte de acá a acá. Entonces creo que el único... Es una hipótesis, Cox, ¿eh? Creo que la única forma es cruzar la información sabiendo que no la hay neutral per se. Claro, hacer análisis, digamos. No tú esto más en esto ningún más. ámbito de las ciencias sociales, de la sociedad, de la política. Lo que hay es, yo sí creo que hay capacidad crítica, hay la honestidad de no ocultar lo que no debe ocultarse, pero después hay interpretación, hay un modo de colocar la información que ya implica toda una construcción de sentido. Claro, ¿no? ¿De acuerdo, Cox, con esto de, digamos, de que hoy por hoy la información imparcial es un composé, digamos, una composición de cosas? Uno puede serlo, ¿no? Pero es mucho trabajo, ¿no? Sí. Yo estaba horas con el problema de papeleo, ¿no? Porque me conmovió mucho. Ricardo puede ver la copa de ese lado y yo la copa de este lado, y está muy bien que así sea. El tema es cuando decimos que la copa es un lechón. Ahí es el problema. Claro, pero perdón, hoy hay una lección de bueno, contratapa, ¿no? en dos periódicos, en dos diarios. Uno, un diario, Tiempo, en donde en su tapa denuncia la corrupción, lo vimos en el tape, de un vicedirector del grupo Clarín, comprándose una represa, un río, etcétera, privado, con interés personal. Corrupción sería esa, corrupción privada. Y por otro lado, aparece la tapa de Clarín con un título donde hay una corrupción de un funcionario estatal que presuntamente, hasta tanto se sepa, cobró subsidios en su favor. Fíjense, los dos diarios publican dos noticias que podrían ser verosímiles o son verosímiles, y se probará o no si son ciertas. Cada uno tiene su lugar, su posición. No son neutrales. Y esto es lo que está ocurriendo. Diversidad es terriblemente importante, muy importante en la democracia. Porque si no, es Cuba, donde no hay nada de libertad de información. Los periodistas que son independientes están en la cárcel. Hay que tomar eso en cuenta. Yo estuve en Venezuela 3 veces. Y Chávez está por cerrar y tomar un control total de los medios en Venezuela. Y mucha gente, no sé si son liberales, pero derecha, tiene miedo que eso está pasando en Argentina. Yo creo que no se puede comparar Venezuela con Argentina. Que cierren los diarios, me parece. Es más fácil que ellos cierren la Argentina que cerremos los diarios. Señores, nos vamos al corte con la mesa criolla de Barragán. Dale.
Bueno, es un gustazo, un honor tener aquí en Ronda de Editores a Robert Cox, exdirector de Buenos Aires Herald, un periodista enorme al que además nuestra democracia le debe mucho por su valiente trabajo en la época de la dictadura. Así que un gustazo, Bob, tenerte acá esta noche, de verdad. Bueno, gracias. Y también está Jason McNamara, es periodista y dirigió un documental que se llama El Mensajero, que es un documental sobre, bueno, esto que estamos contando, ¿no, Jason? Así es. Se va a estrenar esta semana. Sí, el 12 en el Gaumont y el 13 en el Cine Club Amigos del Bellas Artes y después en el resto del país en diferentes salas. ¿Y por qué se te dio por un documental sobre Bob, sobre el trabajo de Bob? Yo vine a Argentina de Australia hace 4 años y empecé a trabajar como redactor en el Herald y bueno, poco a poco me fui enterando de la historia que me llamó mucho la atención que no se había retratado en un documental. Así que me puse a hacerlo medio sin entender de qué se trataba el género y se fue dando. Qué bueno. Bob, imagino que habrás vivido con pena el cierre reciente, ¿no?, del Buenos Aires Herald. Sí, pero hay una buena noticia. Estamos saliendo con otro diario. Con el diario Perfil. Buenos Aires Times. Ajá. Con Andrew Graham Yule, con James Nielsen. Para mantener un diario que se escriba en inglés, exacto, ¿no? Es lindo, realmente es una aventura fantástica. Que viene con Perfil los domingos. Exacto, todos los domingos tenemos. Es un diario muy elegante también, hecho muy. Es buenísimo, yo estoy muy contento? Orgulloso realmente del nuevo diario. Qué suerte. ¿Y el periodismo actual, Bob? ¿Cómo ves el periodismo actual? Y lo digo no solo sobre Argentina, ¿no? Pero vemos un periodismo, digo, en Estados Unidos tenés Fox o MSNBC o CNN, digamos, medios muy identificados con una corriente o un partido político determinado, ¿no? Bueno, acá yo creo que nosotros los periodistas tenemos que unirnos realmente. Es muy importante. Yo creo que hay un gran problema cuando no hay comunicación por razones ideológicas, porque en los Estados Unidos, que no es bueno, ¿no?, realmente el sentido de Fox, pero en Fox hay gente que no son necesariamente de la misma opinión de Fox. Y acá parece que cada lugar uno tiene que ser casi un soldado. Yo creo que eso viene de la idea del periodismo militante, del periodista militante. Pero yo veo todo, realmente me gusta mucho. Pero ser un periodista y llegar a Buenos Aires y ver todos los diarios y gente leyendo diarios en las cafés, yo creo que realmente, bueno, yo tengo mucho optimismo, pero sí, porque es un momento en el que daría la sensación que la audiencia va a buscar el tipo de información o los tipos de medios que van a tener un posicionamiento ya afín a lo que piensan, ¿no? Gran problema, ¿no? Obviamente, gran problema. Pero en los Estados Unidos lo que ha pasado ahí que hubo una gran resistencia por el periodismo y con eso buen periodismo saliendo, una resistencia a un problema, ¿no?, de un presidente que es medio loco y también cruel. Y realmente en los Estados Unidos es lindo ver periodistas otra vez haciendo investigación. Acá yo no veo muchos problemas porque hay una gran variación de periodismo, pero yo creo que hay un problema ideológico en ese sentido que gente que están identificando primeramente con una ideología y después con el periodismo. El periodismo tiene que ¿notás que lo que pasa es de todo? Que primero, o sea, que lo que te preocupa que ves del periodismo acá es que hay mayoritariamente primero una identificación ideológica y después viene el periodismo. Y yo creo que en Argentina los periodistas todos tienen que identificar con derechos humanos. Y eso no cambió, digamos, con el gobierno de Macri. No es que hubo un cambio en ese sesgo del periodismo. Yo creo que el gobierno de Macri no ha dado bastante importancia a los derechos humanos, en mi opinión. Que no le ha dado suficiente importancia a los derechos humanos. Es una gran lástima, creo. Y ese es un poco el tema, ¿no?, del Herald. Quizás muchos decían, Jason, que el Herald podía
cubrir o dar cuenta de los habeas corpus y los desaparecidos porque era un diario en inglés y que estaba originalmente como más fuera del foco de los militares. Pero sin embargo hubo un momento en que los militares se dan cuenta de lo que está pasando y ahí requirió de mucha valentía y coraje, ¿no? Sí, los primeros meses del golpe, digamos, lo que yo descubrí es que el Herald pudo empezar a investigar y denunciar un poco en las sombras, porque se publicaba en inglés, no llamaba mucha la atención. No se daban cuenta. No se daban cuenta y bueno, a medida que se fuera dando la noticia en el extranjero a través de publicaciones y denuncias que venían del trabajo investigativo del Herald, ahí es donde, por ejemplo, en el 77 Robert es detenido. Y bueno, y además claro, les empieza a preocupar no tanto por lo que pasaba con el Herald en la Argentina, sino por el efecto que esto tenía de la mirada del mundo hacia la Argentina, ¿no? Exacto. Y especialmente, bueno, 77 ya cuando empiezan los preparativos del Mundial 78. Y yo me he dado cuenta ahora, mucho después, ¿no?, que los militares estaban muy preocupados por su relación con los Estados Unidos. Y creo que por eso me salvó realmente de, por ejemplo... Por ser norteamericano, porque hubiese sido un problemón. Inglés, perdón, pero... pero sí. Creían que Robert era un espía de la CIA, de la CIA, algunos increíble. rumores. Creían que era espía de la CIA. Increíble, ¿no? Claro. El embajador Bob Hill de los Estados Unidos me dijo, increíble. Claro. Macera dijo a él, sabemos que Cox es de la CIA. Macera. Me dijo, yo no sabía qué hacer, claro. qué expresión poner en mi cara. Y yo le dije, sí. Bueno, increíble. Bueno, las cosas que pasó en ese entonces era increíble, totalmente increíble. Ahora, qué fuerte que haya sido también, ¿no?, un diario extranjero que haya podido, con extranjeros, ¿no?, que quedaron de todas maneras en la mira de las juntas militares, que hayan podido canalizar, ¿no?, esa información, dar cuenta de lo que pasaba con los desaparecidos antes que nadie. Sí, creo que es algo de una tradición en el periodismo anglosajón de larga data de oponerse al poder como parte de la profesión, ¿no? Y el Herald tenía esa tradición ya instalada, por ejemplo, y también una tradición de periodismo investigativo, por ejemplo, como el caso de Andrew Graham Yule, previo al golpe. Claro. Entonces tenía las características para hacer eso. Sin embargo, es muy llamativo como un diario comunitario pudiera ocupar este lugar, ¿no? Bob, decías que te parece que Macri no está haciendo bien, no me acuerdo, no te quiero poner un término que no fuera el que usaras, pero el tema de derechos humanos, porque un poco es el legado de la democracia, ¿no? O sea, del 83 surge con un gran consenso de la sociedad respecto de temas de derechos humanos. Consenso que con el tiempo se fue como rompiendo de alguna manera, ¿no?, por lo que pasó con el kirchnerismo y los derechos humanos, pero también ahora con Macri. ¿Cómo ves que Macri toma este legado de esta historia de derechos humanos y lo que pasó después de la dictadura? Yo creo que es muy importante internacionalmente para la Argentina también, y para su gobierno, obviamente, porque la Argentina está visto internacionalmente como paladín de los derechos humanos. Y yo creo que ellos tienen que hacer mucho más para comunicar su cometido, ¿no?, a los derechos humanos. Su compromiso. Compromiso. El caso de Santiago Maldonado también generó, ¿no?, muchas críticas de organismos internacionales de derechos humanos. El caso de Milagro Sala, alguna... Sí. Y yo creo que realmente es importante mostrar que tiene ese compromiso muy, muy importante. Yo estuve hablando muchas veces, ¿no?, con gente antes que estaba cerca de Macri, diciendo, ¿por qué ustedes no tienen que tomar la bandera? Porque no se puede dejar la bandera en algunas manos, tiene que ser la bandera de todos los argentinos. ¿Y eso no pasa? Hasta ahora no, obviamente no. Por eso hay desconfianza en el gobierno, por otras razones también, en mi opinión.
En el gobierno, desconfianza hacia el gobierno con estos temas. Sí. Bien, ¿y qué sentido tiene, Jason, ahora venir y traer esta historia de lo que fue el Herald en la época de la dictadura? ¿Qué sentido tiene ahora el documental que están por estrenar? Es curioso, ¿no? Porque las historias que surgen de la época de la dictadura parecen no perder su relevancia nunca. A nivel global creo que el periodismo está en crisis y hace falta una historia dentro de un contexto muy triste que fue la dictadura, una historia positiva, como para recordarnos por qué es tan importante este oficio, ¿no? Y cómo el periodismo por ahí puede hacer la diferencia, ¿no? En un momento tan dramático. Yo creo que sí. Mi experiencia de un país sin periodismo realmente es que cualquier cosa puede pasar. Obviamente el periodismo es muy importante, porque nosotros los periodistas realmente son representantes del pueblo. Nosotros tenemos que defender al pueblo siempre. Nosotros somos defensores del pueblo y por eso es terriblemente importante que los periodistas puedan ser independientes y trabajar solamente como periodistas, ¿no? Las ideas políticas tienen que ser aparte, pero derechos humanos y consideración para la gente es mucho más importante. Ahora, qué difícil con la crisis que hay de los medios, ¿no? Y el financiamiento de los medios, ¿no? Cómo se financian los medios de comunicación hace que también el ejercicio del periodismo se haga muy complicado, ¿no? Bueno, diferente, pero yo creo que estamos consiguiendo muchas maneras de Hay por que ejemplo, buscar otras el vías. Guardian, yo estoy mandando plata de vez en cuando al Guardian. El Guardian es un diario increíble, que es un diario inglés que se financia mayormente ahora por filantropía, ¿no? Exacto, sí. Gente que pone Sí. plata para mantener Exacto, el diario. sí, sí. Bueno, gracias vos por haber estado acá esta muchísimas noche. Gracias, sí. Gracias, Jason. Gracias. Muchísima suerte con el documental. Entonces, El Mensajero, una historia que vale la pena ver y recordar, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Nos reencontramos aquí el domingo que viene. Buenas noches.